Bienvenidos a un episodio más de su podcast con Juan Carlos Sepúlveda. La verdad es que esta noche recibimos en este estudio a quien admiro, a quien la verdad que ya desde hace un tiempo tenía muchas ganas de charlar con Fabiola Pérez. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, como les comentaba, este episodio vamos a profundizar acerca de tu trayectoria profesional, lo que andas haciendo ahí en el mundo empresarial, en la parte de cámaras empresariales también, mucho que aportar. Y quiero comenzar leyendo parte de tu semblanza para ya entrar en la charla. Gracias. Esta noche nos acompaña Fabiola Pérez. Fabiola Pérez cuenta con más de 13 años de experiencia en el sector inmobiliario. Fundó la empresa Grupo H Bienes Raíces y la revista inmobiliaria Portafolio. Cuenta con muchos diplomados, entre los que destaco Marketing Digital, Bienes Raíces, Alta Dirección Inmobiliaria, Negocios, Liderazgo, Lean and Marketing Sales, Negociación en el IPADE, Hyper Sales Growth, Ventas en la Universidad Northwestern y Gerencia de Ventas en el Tecnológico de Monterrey. Además de su trayectoria empresarial, Fabiola es una líder comprometida con su comunidad. Actualmente preside el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Estado de México, y es vicepresidenta de Mujeres en CONCAEM, expresidenta de Suma Inmobiliarios del Estado de México y exvicepresidenta del Consejo de Profesionales Inmobiliarios de México, COPIM, y expresidenta de la Comisión de Vivienda de la Coparmex Estado de México. Su objetivo es desarrollar el liderazgo y el empoderamiento positivo de las mujeres. Fabiola, bienvenida. ¿Cómo estás esta noche? Bien, muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes dos. Gracias. Al contrario, por la invitación. Estamos encantados de recibirte en este estudio. Como Gracias. comentaba, ya teníamos muchas ganas de conocer a Fabiola desde otras perspectivas, desde otros ángulos. Esta es una charla completamente entre amigos, vamos a llamarle así. Y quiero comenzar con una pregunta que seguramente te han hecho últimamente, pero llevándola desde el punto del liderazgo, me gustaría saber cómo comienza tu trayectoria en el sector inmobiliario y qué fue lo que te inspiró para convertirte en una empresaria. Claro que sí. Fíjate que todo comenzó hace casi 13 años, casi 14 años, cuando me divorcié. Yo tenía un año nada más de casada y una bebecita de 9 meses. Entonces, cuando yo me divorcio dije, no voy a ser de esas mujeres que le quitan todo a Ken, ¿no? la Barbie divorciada. Quiero hacer las cosas por mí misma y no depender de si me va a dar o no me va a dar. De hecho, ha sido un padre muy responsable y tenemos una extraordinaria relación, pero al inicio no sabes, tienes incertidumbre, ¿no? Como mujer, que además yo dejé lo que estaba haciendo para dedicarme al hogar. Entonces tuve que volver a empezar. Afortunadamente nada más fueron 2 años de estar fuera del ámbito laboral. Siempre fui emprendedora y me di cuenta en el lapso de que estuve casada, cuando tuvimos las experiencias de las casas que rentamos y luego el departamento que compramos, que las mujeres que se dedicaban a esto eran muy exitosas y la última que nos vendió el departamento de Interlomas era una mujer que nos contó que estaba divorciada y que tenía 3 hijos en el Miraflores y acababa de regresar de viaje de Disney. Y yo dije, wow, aquí eso me gusta, ¿no? Y además me llamó la atención cómo mostraba las casas. Y al mismo tiempo, un amigo del papá de mi hija me comentó, voy a comprar un departamento aquí en Interlomas y quiero que tú me lo rentes. Entonces se me metió eso en la cabeza y cuando me divorcié dije, pues me voy a dedicar a esto. Pero yo inicialmente fui a pedir trabajo en una empresa de un amigo y mi amigo me dijo, no porque sabes que va a llegar un momento en el que me vas a comer porque ya te conozco. Entonces muy amablemente me dijo, te enseño el caminito, qué es lo que tienes que hacer y empieza tu negocio sola. Eres emprendedora de siempre. Entonces me dijo, tienes que estudiar aquí, el secreto es esto, el negocio es esto, hazlo. Y ya, así fue como empecé. Y tuve la idea de origen de ser una empresa para mujeres que igual que yo quisieran estar con sus hijos
al mismo tiempo que se desarrollaban profesionalmente. Los primeros 3 años que yo trabajé en la inmobiliaria, pues era yo sola, ¿no? Y me decían, oye, ¿por qué en ese momento se llamaba Vita Bienes Raíces? Y me decían, ¿por qué se llama Inmobiliaria Vita Bienes Raíces si eres una persona? Y yo les decía, porque algún día vamos a hacer muchas. Y si yo empiezo como Fabiola Pérez, pues nunca voy a iniciar la empresa, ¿no? Hasta que tenga gente. Y así fue como empecé. Oye, qué interesante respuesta y cómo de una experiencia personal surge, creo que la oportunidad de tu vida. Así es. ¿No? Me llamó la atención que mencionaste ahorita que la persona que te mostró las viviendas, ¿te gustó cómo te mostró las viviendas? ¿Recuerdas cómo lo hizo? Sí, fue muy cálida, muy amable, muy empática, nos escuchó, conectó con nosotros, de hecho muy inteligente, nos dijo que si se podía ir en el auto con nosotros, nos dijo, si quieren súbanse en mi camioneta o yo me subo con ustedes, lo que quieran. Pero en el trayecto de ir viendo los inmuebles, iba platicando con nosotros y conectando. Esa forma de vender, que antes no era, tú sabes que usted tiene poco tiempo realmente, que ya no existe la venta ruda, ¿no? Ya es una venta de asesoría, de consultoría. Y con ella fue de las primeras personas que yo vi ese tipo de venta. Y fue lo que me encantó. Ok. ¿Y tienes contacto todavía con ella? No, ¿Sabes dónde está? No tengo la menor idea. Y fíjate, es una buena pregunta. Voy a tratar seguramente el papá de mi hija sí tiene contacto con ella, porque yo creo que ni siquiera sabe lo que ella detonó en mi vida, ¿no? Por supuesto. Y a través de ella a otras personas. Por eso te lo preguntaba, digo, igual y la sigues en comunicación con ella y bueno, ahí habría otra historia que contar. Sí. Oye, me llama mucho la atención esta parte de dedicarte. Generalmente asociamos mucho el tema de inmobiliario con ventas y ventas y ventas. Sí, por supuesto, pero hay mucho trabajo detrás de muchos otros aspectos, ¿no? Y quería yo regresar un poquito atrás. ¿En dónde te diste cuenta? Digo, sí te sucedió nos compartiste ahorita la experiencia personal de que detonó esta oportunidad, pero tiempo atrás, ¿hay algún punto en el que Fabiola conecta, se da cuenta que tiene estas habilidades, que tiene esta empatía? ¿Hay algún momento en tu vida que marca un parteaguas? No, siempre fui vendedora desde chiquitita. Yo me acuerdo que mi primer negocio, y eso me lo recordó mi mamá, fue de que sembré cilantro en el patio y se lo vendí a mi mamá, ¿no? Ahí empecé con el tema de las ventas y de ahí me fui. He vendido de todo. Lo único que me faltó fue ser vendedora de autos, pero vendí seguros, vendí boletos del sorteo TEC y fui muy buena vendedora. Me dieron la mejor plaza en Metepec, en Galerías Metepec, que era en ese momento la mejor, etcétera. Entonces emprendí muchas cosas y siempre han estado ligadas obviamente al tema de las ventas. En el TEC, en la prepa me decían que era Tere Beres, ¿no? Porque parecía árabe, de que vendía absolutamente todo. Yeah. Pero no hubo un momento en especial que lo detonara. Obviamente he tratado de ir perfeccionando mi venta, ¿no? Sobre todo ahora me gusta mucho el tema de la negociación. Ya la parte de cierre es la que más me gusta, la que más me reta, obviamente. Oye, Fabiola, ¿se puede saber por qué se llama Grupo H? Sí, originalmente se llamaba Habita Bienes Raíces, pero la gente se confundía con Habitat y etcétera. Entonces, después hice la marca de lujo porque Habita era muy comercial, tenía colores verdecitos con una casita y entonces estaba enfocada a un sector de casas de un presupuesto bajo. Pero me empezaron a llegar inmuebles de lujo y entonces abrí otra marca que se llamaba Lux Real Estate. Pero después se confundía y estratégicamente me empezó a hacer, más bien operativamente se me empezó a complicar y entonces dije voy a hacer una sola que se llame Grupo Algo y mi hija se llama Hilda. Okay. Entonces dije ya Grupo H. También para ese tema de los nombres no soy tan complicada. Ya sé, no, pero está padre. Digo, me llamó la atención porque H, ¿no? Sí. Digo, genera ruido. Fabiola, en un mundo, más bien en una industria predominantemente masculina, por tradición, ¿cuáles han sido los desafíos que has enfrentado y cómo los has superado? Sí, bueno, la mayoría de las personas que se dedican a esto son mujeres.
sobre todo en el Estado de México, yo creo que un 90% somos mujeres. Ok. Sí, en ciudades como Monterrey, ya más desarrolladas, Guadalajara, Ciudad de México, sí hay muchos hombres y que les va muy bien. Acá en el Estado de México no, más bien la tendencia es que los hombres que entran duran muy poco tiempo, porque tienen que mantener a sus familias mayormente, y como es una curva de aprendizaje de 3 a 6 meses, pues no la soporta la familia, ¿no? Por eso también hay muchas mujeres. Sin embargo, sí tienes razón en el sentido de que todavía es el hombre el que en su mayoría toma la decisión, aunque las mujeres obviamente somos las que decimos, oye, sí me gusta, no me gusta, pues el hombre es el que dice, este es mi presupuesto, y si no llegamos a una buena negociación con él, pues la operación se cae, aunque a la esposa le encante el inmueble. Entonces, esta relación con los hombres es el reto más importante que tenemos nosotras como mujeres. Obviamente, todas las que nos dedicamos a esto, todas las que estamos expuestas a un trabajo, el que sea, pues tenemos siempre el tema del acoso, siempre nos ha pasado, ¿no? Una o varias veces. Y también el tema del machismo, de cómo voy a negociar contigo y lo minimizan. Cada día es menor. Yo te puedo decir, a lo largo de estos casi 14 años, me he dado cuenta cómo ha evolucionado este tema en los hombres, porque son más respetuosos y también son menos machistas. Incluso en Ciudad de México, ya saben, con esta comunidad de los judíos, hay algunos que dicen, yo no negocio contigo, necesito negociar con un hombre, me tocó algunas veces, ¿no? Entonces, pero cada día es menos. Y sí, ese ha sido el reto más importante como mujer. Perfecto. Oye, Fabiola, en esta carrera profesional a lo que hoy te dedicas y el que has estado desarrollando a muchas personas, que me llamó la atención que en tu semblanza mencionas desarrollo de líderes, desarrollo de las personas con las que te estás rodeando. Hoy que tienes un grupo, una empresa consolidada, ya con una estructura, ¿cómo ha sido ese camino para ti para fortalecer? ¿Cómo te sientes liderando a este equipo? ¿Cuáles han representado para ti? No sé, se habla mucho de la pandemia, ¿no? Seguramente también hubo ahí una pausa importante, tomaste decisiones diferentes. ¿Cómo nos puedes comentar un poco esta parte de ahora ya con un equipo estructurado, consolidado, versus cuando tú misma decías, es que en algún momento lo vamos a tener, ¿no? Y hoy lo tienes. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones o tus consejos para fortalecer equipos de trabajo? No solo equipos de trabajo de alto desempeño. Sí, me encanta esa pregunta. En algún momento estudiando, porque esas cosas obviamente se saben una vez que entras a tomar cursos en universidades de prestigio, que es algo que también siempre recomiendo. En el sector inmobiliario tenemos muchas carencias porque no estamos acostumbrados a capacitarnos en buenos colegios. Tomamos cursos muy sencillos que nos dan las asociaciones que no pueden llevarnos educación de mejor calidad, porque en el sector inmobiliario, sobre todo en el Valle de Toluca, desafortunadamente estamos acostumbrados a pagar cursos de 300, 500, 1,000, 2,000 pesos. Si tú decides con un curso de 30,000 pesos, te van a decir que no, ¿no? Entonces, eso ha sido fundamental en mi carrera, el invertir en educación para cambiar el mindset completamente. Entonces, una de las grandes cosas que yo aprendí es que la mejor forma de crecer es haciendo crecer a tu equipo. Muchos emprendedores cometen el error de todavía pensar que si capacitan a su equipo, lo van a capacitar para que se vaya y ponga su propia empresa. Entonces, por eso tienen a mucha gente a la que no le delegan y a la que no le capacitan lo suficiente para para que se desarrollen profesionalmente y tengan un verdadero éxito. Entonces, lo que yo he hecho a lo largo de estos años es verdaderamente abrirles la puerta y el camino de, como los papás, a ver, yo te enseño, pero tú tienes que seguir tu camino solo. Hay directores y directoras inmobiliarias que están con sus equipos en todo el proceso comercial, desde que van a mostrar una casa, hacen el cierre, van a notaría, entregan la casa. Y repito, lo hacen
pensando que si les dejan todo este proceso solos, se les van a ir. Y lo que hacen es que tienen a gente mediocre. Entonces, yo los suelto, los capacito, los acompaño, tienen siempre un gerente, tienen ahorita, acabo de abrir una nueva posición de una chica que se llama desarrolladora de talento, y ella lo que hace es irles dando el seguimiento de qué les hace falta en cuanto a habilidades y conocimientos para poder seguir creciendo. Eso me ha ayudado mucho, por eso digo que formo líderes, y yo siempre les digo a ellos, aquí voy a formar líderes, no robotitos que van a hacer lo que yo les diga. Y entonces eso hace toda la diferencia, porque cuando tú te sientas o platicas con uno de mis consultoras, estás de tú a tú con ella, no con una persona que está limitada en cuanto a su quehacer como consultor profesional inmobiliario. Y del tema de la pandemia, claro que marcó una diferencia abismal en Grupo H. Yo te cuento que fui de esas empresas que no tenía ¿cómo se llama? De contención, cuando suceden cosas que no esperabas, un plan de contención, ¿no? No tenía un capital suficiente para soportar el tiempo que no operamos, porque si al final del día el sector inmobiliario fue de los menos afectados, los primeros 2-3 meses, pues sí se cayó, nadie quería salir. Y no empezamos a mostrar las casas de manera virtual, pero los primeros 2 o 3 meses la gente estaba espantada, lo que quería era estabilizarse, que iba a estar pensando en comprar una casa. Por supuesto. Entonces, durante esos 2 o 3 meses, pues se tenían que seguir pagando los portales, la renta, los teléfonos, etcétera. Entonces, obviamente, yo me vi en problemas importantes, sobre todo por la parte financiera. Y además, imagínate el pánico que todos tuvimos, los emprendedores, los empresarios, ¿no? ¿Qué va a pasar? No teníamos la menor idea de hacia dónde íbamos. La incertidumbre estaba al tope. Y entonces eso me hizo reestructurar. Llegué con una empresa de consultoría que empezó a dar capacitaciones gratuitas, que me cambiaron todo el esquema el tipo el director de la empresa nos decía, tienen que sacar de esto algo bueno y salir más fuertes de la tempestad, ¿no? Entonces, al menos a mí, dije, claro. Y entonces empecé a estructurar ese tiempo que no tenía trabajo, lo que hice fue vender capacitaciones. Entonces dije, tengo que monetizar de otra manera, pues voy a vender el conocimiento, y empecé a dar clases por Zoom. Y ahí me di cuenta que cuando uno quiere, puedes encontrar otros caminos, ¿no? Saliendo de la caja, y que te tienes que preparar. O sea, realmente una empresa es sólida cuando está financieramente sólida, para poder soportar cualquier cosa que pueda suceder. Por supuesto. Ahorita voy a profundizar en eso, pero quiero regresar un poco al tema que comentabas de cómo has consolidado y construido tus equipos de trabajo. Si pudiéramos meternos, no sé, vamos a ponerle un lunes en la mañana o cualquier día de la semana a una reunión de Fabiola y su equipo, ¿cómo luce esa reunión? ¿Cómo es? ¿Tienes algún ritual de negociación? ¿Tienes de gestión? ¿Comienzas de alguna forma? Imagínate que estamos ahí adentro. ¿Cómo son esas reuniones con Fabiola para energizar a su equipo? Empezamos con una oración. Yo soy muy... no soy mocha de... Antes sí era. Yo iba a ser consagrada. Okay. Sí. ¿Te nos cuentas eso? Sí. Ahora soy más light, más ubicada. Menos consagrada. Menos exacto. Y empezamos con una oración para relajarnos, para agradecer a Dios que estamos ahí, por todo lo que nos ha pasado. Y después de eso, ya que estamos tranquilas, pasamos a compartir experiencias de nuestro día a día. Creo que a todos nos hace falta tener un espacio de catarsis para decir lo que sentimos y lo que nos está pasando en ese momento. Alguna buena experiencia o alguna mala experiencia con los clientes. El hecho de que podamos compartirlo, pues nos ayuda a sentirnos escuchadas, nos permite que todos aprendan de esa experiencia tanto buena como mala, y eso a mí me parece una forma extraordinaria de poder crecer. Después de eso ya empezamos con una parte de, pues obviamente ya saben, la parte fea de las juntas de los lunes, ¿no? Resultados. Resultados.
A veces son buenos, a veces no, depende de cómo están. El tema de KPIs también, vemos cómo van en promedio, que tenemos que ajustar. Después ya viene una parte de capacitación y avisos. Trato de tener muchas reuniones sociales, en las que obviamente nos separemos de todo el tema del trabajo y podamos convivir y conocernos más. También hacemos recorridos por los inmuebles, una vez cada 15 días, y ahí sí es trabajo, pero también es parte de que podamos conectarnos. Trabajo mucho con ellas, porque ahorita somos puras mujeres. Eso te iba a preguntar. Ajá, todas somos mujeres. La parte de, y no es a propósito, pero pues así se da. Y además, bueno, me gusta. La parte de que sí estemos mostrando las cosas, pero también que nos demos un espacio para convivir, ¿no? Para platicar, que el equipo se consolide también en función de que se sientan contentas, de que se sientan integradas, de que se sientan escuchadas y valoradas. Genial. Gracias por compartir eso. Me llamó mucho la atención esto que dices, que comienzas con una oración, meditación, vamos a llamarlo. ¿Hay alguna en particular que tengan ustedes o las eliges al azar o cómo? Hay una de las gerentes que se encarga de la oración, okay, y ella lleva las oraciones y las va cambiando. Antes rolábamos quién quería hacer la oración. Ahorita está nada más una de las gerentes dándola y sí lleva diferentes oraciones. Y se abre también a que hagan, o sea, el rezo que es Padre Nuestro, ¿sabes? De memoria. Y la oración de ya que salga del corazón, lo que sientes en ese momento. Me hiciste recordar viajar hace ya casi una década atrás. En algún punto trabajé yo para un desarrollador de vivienda. Sí, y justo en sus reuniones directivas, vamos a llamarle así, cuando yo entré a la empresa fue lo primero que me llamó la atención, porque generalmente esperas, ¿no? El manotazo, la regañada, o digo, generalmente igual y no te toca a ti, pero dices, chin, ya lo regañó, cosas de ese estilo, ¿no? Pero fue muy curioso porque empezaron a repartir hojitas, y entonces cuando me llega la hojita, decía semillas de grandeza. Yo dije, se equivocó, me equivoqué de reunión o algo pasó. Y eran 10 frases que tenían el propósito de que se compartieran antes de entrar a la sesión, ¿no? Y esas frases, muchas de esas frases eran autoría del director y algunas de muchos libros que estaba leyendo, que había leído. Y conecté mucho contigo porque justamente esa parte la hace sentirse más genuina, porque cuando lees una frase y conectas con la frase o una meditación o una oración, recuerdas justo lo que te está pasando allá afuera, ¿no? Y dices, me hace sentido, y empiezas a escuchar los comentarios, las sugerencias, o oye, a mí me pasó algo similar, lo abordé de esta forma, lo ataqué de esta forma. Te lo quise compartir porque me recordó mucho esa parte. Además nos regalaban muchos libros. Y se compartió. No, era muy curioso. Ya después te contaré más a detalle, pero muy curioso. Creo que no. Sí, está. Muy curioso. Sí. Gracias. Oye, y después de estas reuniones de seguimiento, ¿cómo logras que se sienta genuino, Fabiola? ¿Por qué te pregunto esto? Porque seguramente, o bueno, no seguramente, probablemente se puede llegar a pensar desde el otro lado que no es genuino, que no es sincero, o que lo tiene que hacer el jefe o la jefa porque es el jefe o la jefa. ¿Cómo logras romper esas barreras? Porque hablaste de que tratas de tener muchos eventos sociales y de conectar mucho con tu gente, que a mí me encanta eso. Digo, ahorita a ver si nos compartes un poco más, pero ¿cómo logras romper esa parte de que no se sienta improvisado o que se sienta falso? Yo creo que todas las palabras tienen que ir soportadas de las acciones. Entonces, cuando tú ves a tu líder que habla y no practica, pues obviamente entra esta frustración en ti, ¿no? Okay. Yo veo a mi equipo igual que veo a mi hija. Entonces, no puedo ser incoherente. No le puedo decir a mi hija, no hagas esto, no mientas cuando yo miento, no digas groserías cuando yo digo groserías. Entonces, trato de ser lo más coherente posible. Obviamente nadie es perfecto,
Pero si yo les digo, vamos a orar porque Dios es importante para nosotros, pues también tienes que ser una buena persona, ¿no? O intentar serlo. Porque no puedes ir a rezar y decir, Dios, gracias, bendícenos y Dios te bendiga, y por acá, por atrás hacer todo lo contrario. De hecho, también sin juzgar a la iglesia, pero también por eso me alejé un poco. Porque a veces cuando estamos muy metidos en la religión nos dedicamos a juzgar y no está esa fe soportada en obras. Y entonces, a raíz de ese cambio que yo tuve en mi vida, me he enfocado más en las obras, más en eso que en las palabras, ¿no? Entonces creo que eso es lo que ha funcionado, y ahí adentro el trabajo, no les puedo decir trabajen, busquen ser mejores, estudien, lean libros, o sea, busquen ustedes la solución. Por supuesto que yo les ayudo, pero lo mejor es que ustedes encuentren el camino si yo no lo hago primero. Hablaste comentaste una palabra que a mí me encanta mucho, pero es difícil cuando comienzas a liderar equipos y que buscas que esos equipos sean de alto desempeño: delegar. ¿Por qué? Porque generalmente, y comentaste el otro ejemplo, ¿no? Que el jefe estaba prácticamente en todo el proceso, yo creo que por falta de confianza también, ¿no? De que pudiera perder la venta. ¿Cómo delegas? ¿Cómo trabajas esa parte también para generar confianza a tus equipos, para que seguramente sabes que se van a equivocar en el camino, porque es natural, ¿no? Es parte del aprendizaje. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta parte de delegar? Obviamente es, para mí, de las partes más difíciles del liderazgo. De entrada, ser líder ha sido lo más difícil para mí, ¿no? Ha sido un estudiar, un prueba y error, etcétera. Creo que es algo común. Y ya adentro, sí, justo el tema de delegar. Primero, entender que hay gente que lo puede hacer mejor que tú y que uno tiene que confiar. Y si no confías, pues entonces no se lo entregues, ¿no? Es también como el tema de la confianza con la pareja. ¿Confías o no confías? Entonces así debemos de hacer sentir a nuestros equipos que confiamos en ellos. Y si se equivocan, no importa. Digo, al final sí hay puntos en los que yo tengo que tener mucho cuidado, porque nos están dando el patrimonio familias de una familia, y es el patrimonio. A lo mejor nada más van a comprar una casa en toda su vida. En promedio, en México es 1.5 casas las que compra una persona. Las que compran. Claro. Porque los que no compran son muchos más, ¿no? El punto es que tenemos que cuidar esa parte, y si es complicado en mi industria el poder decir te lo dejo al 100%. Te dejo la negociación al 100%, te dejo al 100% la revisión de la documentación. Sí tengo que ir poniendo candados, y poco a poco voy dejándoles la responsabilidad conforme se la van ganando, ¿no? Basada en cómo desempeñan sus habilidades y sus conocimientos. En Grupo H pasan por un proceso de 1 mes de capacitación. Y ahí empiezan con entrenamientos, algo que muchas empresas no practican. Yo estoy convencida de que es mucho mejor practicar con tus compañeros a practicar con el cliente. Claro. ¿No? Entonces, siempre les digo, miren, es mejor 20 horas de entrenamiento aquí, pero cuando lleguen con el cliente ya se van a sentir tranquilos, porque es como si hubieran trabajado durante 3 meses. Eso me ha ayudado mucho. Son prácticas que tengo implementando más o menos 3 años, que me ha dado buenos resultados. Y hay otra frasecita que siempre les digo, que para delegar a las gerentes, que es: yo hago, cuando estén con ellos, es decirle a tu equipo: yo hago, tú miras, tú haces, yo miro, y ahora te dejo sola. Así es como se delega. Así es como funciona en Grupo H. Qué padre que nos compartas esto. La verdad es que delegar suena, como bien mencionaste, muy sencillo, pero sí es todo un proceso. Si pudieras compartirnos cuál ha sido la negociación más complicada a la que te has enfrentado y que recuerdes en este momento y la pudieras compartir, ¿cuál sería? Híjole, es que
hay operaciones que se complican demasiado y que incluso llevan meses, sobre todo las operaciones que implican muchos millones de pesos. Pero fíjate que esa pregunta ya me la habían hecho y la negociación más grande que he hecho ha sido conmigo misma. Creo que soy la persona más difícil de convencer. Okay. Y esa negociación fue mi cambio de ser una mujer sumamente mocha, como lo acabo de mencionar, a ser una mejor persona y ya más normal. El convencerme a mí misma de eso y lograr estar del otro lado, que sí fue lo mejor para mí, ha sido lo más difícil. Quiero entrar ahí a hacer una pausa. Mencionaste hace rato que... Explícanos qué significa que ibas a ser consagrada. O sea, ibas a ser... Monja. Monja, pero light. Ok, a ver, explícanos cómo es una monja light. Las monjitas convencionales andan con su, ya sabes, con su uniforme hasta el piso, no muestran el cabello, se rapan, no se maquillan, no comen rico, viven en celdas prácticamente muy sencillas, con muchísimas carencias. Y los legionarios de Cristo hicieron un modelo diferente, en el que puedes ser una persona normal, solo que no te casas, obviamente no tienes pareja, te dedicas a Dios, pero vives cómodamente, vas a buenos restaurantes, te puedes pintar. Si te arreglas modestamente, tampoco puedes andar de escotes, ¿no? La misma, o sea, uno mismo dice, no quiero eso, ¿no? Porque no quieres llamar la atención, no te interesa. Entonces eres modesta en tu vestir. Pero está más padre, porque puedes estudiar lo que tú quieras, y ser maestra en una universidad, y estar con los chavos, platicar con ellos. Entonces eso me llamó mucho la atención. Pero no avancé en mi consagración porque no cumplí con el objetivo económico que necesitaban los legionarios de Cristo. Entonces por eso no fui consagrada. No me aceptaron por falta de liquidez económica. ¿Really? Sí. Sí, Okay. sí. En esa época de los legionarios del padre Maciel. Bueno, por algo. Sí, no, y estoy feliz, gracias. Tengo a mi hija y estoy encantada. Oye, es que me llama mucho la atención esta parte de tu vida. Y vas a decir que por qué me vuelves a recordar. Y curiosamente el director de esta empresa que te digo que me tocó colaborar, también iba a ser sacerdote, te lo juro. Pero bueno, o sea, no sé, coincidencia o lo que sea. Pero, ¿por qué estabas decidida a llevar tu vida a ese extremo? Y no digo extremo en un sentido negativo, sino porque Sí es. generalmente estamos como acostumbrados del otro lado, ¿no? Pero ¿por qué hubo algún punto en tu vida que te hizo tomar esa decisión? Sí, desde muy chiquita mi mamá me acercó al tema de la iglesia. De hecho, desde pequeñitos, desde que yo me acuerdo que hablo, mi mamá nos ponía a rezar el rosario. Entonces nos sabíamos las letanías completas, las letanías ya saben, en los velorios que ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Esas son las letanías y yo me las sabía completas, mis hermanos se las sabían completas. Los misterios nos los sabíamos completos. Entonces, desde muy chiquitos tuvimos ese acercamiento con la Virgen María y con la religión en general. Y entonces a mí me empezó a llamar especialmente la atención. O sea, lo que sí es un hecho, y lo dicen los sacerdotes, las consagradas, las monjitas, se llama tener un llamado de Dios. Entonces tú sientes, es algo que no se puede explicar, pero tú sientes que Dios no te dice, Fabiola, vas a ser consagrada, no. Pero sientes ese impulso de hacerlo, que no lo entiendes, pero que lo quieres hacer. Y eso yo lo empecé a sentir como desde los 13 años y empecé a convivir con monjitas. Y ya después llegué con los legionarios de Cristo. Y después de eso todavía conocí a otras consagradas, en donde sí me pude haber consagrado, pero ya no. Ya ahí conocí a una niñita que se acercó a mí, me acarició y yo dije, yo quiero una hija. Y ya. Ok, y ahí cambió completamente todo. Wow, qué padre. Gracias por compartir eso. Digo, sé que pues sí, es complicado en algún punto. O bueno, es más que complicado, es una experiencia, ¿no? Sí. Una experiencia de vida.
¿Y te ha servido mucho esta experiencia? Hoy en día lo ves como un aprendizaje. O sea, sí te ha transformó tu vida, transformó tu forma de ver las cosas, de ver al mundo. ¿O guardas cierto resentimiento de esa etapa? No, sí tuve un momento complicado con Dios porque mi papá murió hace casi 10 años y estaba muy enfermo en el hospital y yo recé durante 15 días todo el tiempo. Recé y cantaba y alabanzas y llevé monjitas y llevé sacerdotes y mi papá finalmente se murió. Entonces fue un proceso de más o menos 2 años de asimilar lo que había sucedido, ¿no? Y de entender que Dios no es Amazon, para que nada más le digas, quiero este producto y llega a tu casa. Dios ve más allá de eso. Entonces, entender que hay cosas que suceden en nuestra vida que no podemos entender en ese momento, pero que entiendes después, es complicado. Y mucha gente no supera la muerte de una persona o no supera un divorcio porque quiere tener el control de todo y se frustra y no maneja. Ahí es donde te digo, te podría decir que Dios ha marcado mi vida siempre, porque cuando sucede algo complicado, me abandono a Él, como dice la iglesia, como dice Dios, abandónate, ¿no? Y yo digo, Señor, no entiendo nada, pero por algo está pasando, ¿no? También cuando me divorcié, obviamente fue algo complicado, pero dije, Señor, por algo está sucediendo y por algo no regreso con el papá de mi hija. Y por algo también mi papá se murió. Entonces, hoy día entiendo todo, hoy del lado de acá, después de casi 10 años que mi papá murió, después de casi 14 años que me divorcié, digo, qué padre que sucedió todo. Incluso imagínate decir, qué padre que mi papá falleció, porque mi papá era alcohólico. Entonces, pues la vida que nosotros teníamos con él no era muy sencilla, ¿no? Pero pues era mi papá. Pero hoy digo, todo lo que hemos vivido y cómo nos cambió la vida a raíz de que pues él ya no está, es difícil decir, repito, oye, pues terminó siendo una bendición, porque él está tranquilo, porque él también sufría. Pero ¿entiende esto? Está complicado. Sí, es completamente complicado y lo comprendo porque pues todos hemos vivido desde diferentes trincheras experiencias no iguales, pero o pensamos que son iguales, pero cada quien vive su proceso. Sí. Justamente lo que acabas de mencionar tiene que ver mucho con los duelos, ¿no? Con el aprender a cerrar los ciclos. Nos cuesta mucho aceptarlos y muchísimo más enfrentarlos. ¿Y hoy cómo es tu relación con Dios? Está padre porque... Ya no es Amazon. Sí, no es Amazon, ya lo entendí. Desafortunadamente, la iglesia, que de pronto no entendemos que la iglesia no es lo mismo que Dios, nos ha llevado por un camino que es tortuoso. O sea, es estresante porque todo es pecado, ¿no? Entonces, al todo estar siendo pecado y tú querer ser perfeccionista, porque eso te dicen en la religión, que tienes que buscar la perfección para ser igual que Jesucristo, etcétera, pues entras en una... Por eso tantos católicos están bien amargados, porque es una forma de vida que no está padre. Hoy día, y esto fue también a raíz de mi pareja, la actual, porque es la mejor persona que yo conozco, pero no se sabe ni siquiera el Padre Nuestro. Entonces dije, wow, o sea, he conocido a tantos hombres tan acercados a Dios, que van a misa diario, que rezan el rosario, y me termino enamorando de uno que ni el Padre Nuestro se sabe, pero que me ha enseñado a amar a Dios. Porque yo era, sí, muy mocha, iba a la iglesia. Yo iba a misa diario cuando yo lo conocí. Y rezaba el rosario diario. Pero yo tenía acciones que él me mostró que no iban acorde con lo que yo hacía, ¿no? Como por ejemplo con los meseros yo era sumamente grosera. O sea, si no me gustaba la comida, sí, no me gusta, ¿no? Y grosera. Y no volteaba a ver a la gente cuando me daba algo. Entonces... eso me decía, eso está muy mal. A las señoras de la limpieza tampoco tenía buena relación con ellas. Me decía, ¿cómo vas a misa? Hablas de humildad, hablas de amor al prójimo y al que tienes más cerca no lo tratas bien. Y yo decía, es que no es a propósito, es que es falta de atención. Y esa falta de atención es una grosería.
y es falta de humildad. Entonces, en esas pequeñas cosas que yo me fui dando cuenta, las empecé a hacer y mi corazón se empezó a llenar y empecé a sentir más felicidad. Y entonces dije, en lugar de estar rezando mejor, todos los días, mejor me voy a enfocar en hacer cosas buenas de verdad, en ser más genuina, en analizar cómo está mi entorno. Porque a veces también nos volvemos egoístas, a veces, como los católicos que están muy metidos, se ponen a juzgar mucho, ¿no? Entonces, me cambió la vida totalmente. Ya no rezo el rosario diario, ya no voy a misa todos los domingos, porque antes era pasara lo que pasara, tenía que ir a misa cada 8. Ahora voy cuando me nace, no me chuto la misa completa, nada más la última parte, que es la que más me gusta, recibo la bendición de Dios, me quedo tranquila. Mi hija está viviendo también la religión de una forma en la que ya no se siente presionada, y ahora ella solita también se ha acercado a Dios sin ningún tipo de presión conmigo, y totalmente me siento mejor persona. Te quería preguntar justo eso, ¿cómo ha sido la relación después de esta decisión? ¿Cómo ha sido la relación con tu familia? Porque entiendo que viene de tradición y viene todo esto. ¿Ha sido complicado? En un inicio sí. De hecho, pues yo me casé por la iglesia y durante mucho tiempo dije, no, pues no me puedo casar porque es pecado mortal y no sé qué, ¿no? Y entonces al principio mi mamá, cuando yo le dije que empezaba a salir con alguien, imagínate, ¿no? Y toda su familia es así de... Yo tengo, por ejemplo, un tío, su hermano, que su hija, que también se divorció, ha tenido parejas y no le permite que vaya a las comidas familiares. Wow. Así es mi familia. Pero mi mamá ha sido más light. Hoy día no tiene ningún tema. Yo sigo casada por la iglesia y ya, pues Pablo, mi pareja, es una muy buena persona. Ella lo quiere mucho y ya ha modificado. Y ahora está ella más metida, porque yo estaba metida mucho antes, pero ya lo toma también mucho más tranquilo. Claro, ya son mundos completamente diferentes, ¿no? Decisiones, sí, madurez, ya claro, otras etapas completamente diferentes. Me llamó mucho la atención ahorita que comentabas y quiero preguntarte cómo una líder como tú calibra esta parte que a veces se puede pensar como negativa, pero algunos consideran que también es positiva por la parte del aprendizaje. El ego. ¿Cómo calibra Fabiola su ego? Me gusta mucho cuando alguien me da retroalimentación. De hecho, cada 6 meses hago una encuesta con mi equipo y les pregunto cómo te sientes en la empresa, qué le hace falta a la empresa, qué ves en otras empresas que no se está haciendo aquí, qué ves en tu gerente, y termino conmigo, qué ves en la directora, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, qué puede mejorar. Y obviamente les digo, denme con todo, es anónimo. Entonces, eso me permite mucho el detenerme a darme cuenta de todas mis áreas de oportunidad, y trato de ser pues tranquila, abierta, porque para mí no hay mejor cosa que alguien me pueda decir en el momento correcto y de la forma correcta, claro, que tengo áreas de oportunidad. Y con mi pareja también seguido tengo pláticas en las que, ahora, este es el momento de darnos, ¿no? Con todo. Entonces, él también, pues me abro obviamente a nadie nos acomoda al 100%, ¿no? Que nos digan nuestras áreas de oportunidad, pero el escuchar que me estoy equivocando me mantiene con los pies sobre la tierra, porque a veces uno se sube en un tabiquito, ¿no? Y ya sientes que lo sabes todo y que nadie te puede decir, oye, estás regándola, ¿no? Ahorita, por ejemplo, mi tema es el de la salud, porque estoy trabajando de más. Entonces todo el mundo está, ya no trabajes tanto, ya no te estreses tanto. Y pues sí tengo que ser humilde para abrirme porque yo siempre digo, no, es que yo siento que todavía estoy flojeando, ¿no? Pero mi cuerpo ya dice otra cosa. Claro. Oye, Fabiola, ¿y recuerdas con este feedback que te dan tus colaboradores, recuerdas algo, alguna nota, algún comentario que haya conectado contigo y que lo tengas muy presente? Pues básicamente, por ejemplo, ahorita con la presidencia del Consejo de Mujeres, se han sentido que los he abandonado un poco, ¿no? Okay. Obviamente, pues sí, tanto a ellos como a mi familia, mi vida en general, pues en el arranque uno tiene que enfocarse un poquito más, ¿no? Entonces, pues sí, me pega, ¿no? El que me digan que no les pongo la misma atención, que ya no voy a todos los recorridos, que estoy mucho menos tiempo con ellos.
Eso ahorita está siendo un reto importante porque, pues si me lo están demandando es porque me quieren ver ahí, ¿no? Y al final del día, aunque yo quiero que ellos sean independientes igual que mi hija, igual que mi pareja, que no, pues que les pega a todos, ¿no? El que yo me separe un poco, sí es importante el que sientan que yo estoy ahí con ellos, porque sí cambian, ¿no? Siempre el tener a tu líder al lado de ti en momentos en los que debería de estar, pues cambia todo, hace que ellos se sientan mejor. Están sintiendo de cierta forma la ausencia del líder, ¿no? Exactamente. Y justamente quería llegar a ese punto porque hoy estás liderando una de las cámaras más importantes que representa a las mujeres empresarias en el Estado de México. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Cómo visualizas que puedas dejar un parteaguas o una huella en este momento que tú presides este consejo? ¿Cómo está Fabiola en esa parte? Gracias. Mi objetivo es sentar las bases de lo que me gustaría que fuera el consejo, al menos los primeros años. Seguimos en fundación tanto a nivel nacional como a nivel estatal. A nivel nacional, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias tiene solo 8 años. Somos una organización muy joven. Sí. Entonces tú sabes que al inicio pues la estructura, los movimientos, los pilares se van consolidando pues conforme pasan los años, ¿no? A partir de 10 años empezamos a ver igual que en las empresas. Entonces en el Estado de México me gustaría marcar algunas diferencias que quisiera que se quedaran ahí, como por ejemplo el que los presidentes sí estemos enfocados en generar planes de trabajo que los cumplamos y que cuando vayamos a algún evento que nos inviten sea para sacar algo de ahí para el consejo. O sea, no es nada más, de pronto lo que yo he visto es, te invito al evento de la inauguración de la Feria Laboral de Toluca. Y ahí estás y te tomas la foto y pierdes 2 horas de tu vida. ¿Y qué sacaste de ahí para tu consejo? Y entonces hay muchos eventos así que se me hacen pérdida de tiempo. Entonces, yo lo que estoy haciendo es una estructura a través de la cual las mujeres que se suman conmigo empiezan a tener visibilidad en ese tipo de eventos para que se relacionen con otros presidentes, con otros empresarios, etcétera. Y yo como presidenta más bien enfocarme en cosas estratégicas que sí le vayan, en eventos en que sí le vayan a llevar beneficio a las afiliadas. Eso cambia un poco el esquema de lo que generalmente se hace. Porque, repito, lo que he visto sin juzgar a nadie, porque más bien son cosas buenas que tienen y cosas que pienso que son áreas de oportunidad, que los presidentes sí tenemos que tener un camino claro, igual que en una empresa, y que se tiene que tener como hasta en estatutos, ¿no? Y que se tiene que cumplir y que tiene que siempre estar un consejo de honor y justicia que te diga vas bien, vas mal, qué estás haciendo en realidad, cuáles son los resultados y que le demos mayor visibilidad al equipo completo. Si tú eres especialista en vivienda, pues todos los eventos de vivienda te vas o sola o acompañarme, ¿no? Pero brilla, o sea, que brillen las personas que están alrededor de ti. Y la otra cosa que quiero es que sí, nosotros deberíamos estar enfocados solamente en ayudar a altas ejecutivas y empresarias. Pero a mí me importa mucho también la parte social y eso también tal vez me viene de que quería ser monjita, ¿no? Creo lo mismo que con mi empresa, que podemos crecer haciendo crecer a otras personas. Por eso me estoy enfocando ahorita más a planes sociales a través de los cuales las microempresarias y las empresarias puedan ayudar a otras mujeres y eso les va a dar crecimiento, les va a dar proyección. Quieren brillar porque a muchas personas les gusta salir en la fotografía, etcétera. Ok, pero hazlo con trabajo, hazlo ayudando a los demás. Eso es lo que yo quisiera dejar para el consejo. Qué interesante que tengas una visión, voy a llamarla integral, y que no se quede únicamente superficial, sino que se vaya a la raíz, porque justamente las personas que presiden este tipo de organizaciones o de cámaras son quienes realmente pueden dejar una estructura sólida o viceversa, destruirla completamente, ¿no? Entonces,
Qué bueno que tengas esa visión y abordando un poco este tema, ¿cuáles son los desafíos que los primeros desafíos o primeros retos que has visto al asumir esta presidencia del consejo? Pues justamente que no hay una estructura y que estamos empezando prácticamente de cero. Me entregaron la asociación con 0 afiliadas. Entonces, sin dinero, sin estructura, sin un plan de trabajo. Estamos iniciando, ¿no? Entonces es como fundar una nueva empresa. Eso te iba a decir. Está bien complicado. Porque además en mi afán de ser perfeccionista, ¿no? Pues quiero que las cosas se hagan bien. Porque podría yo enfocarme en las fotos nada más. Claro. Pero sí quiero estructurar y tú sabes que fundar una empresa, la que sea, pues es complicado. Entonces ese ha sido el reto. Estás construyendo prácticamente una nueva empresa que no va a ser tu empresa, sino que vas a sentar las bases. ¿Cómo visualizas los nuevos retos de este consejo coordinador? ¿Cómo visualizas esta estructura? ¿Hay participación? ¿Cuáles son las estrategias que consideras importantes para empezar a sumar esta estructura? Como bien dices, es una estructura muy joven, es una organización muy joven, pero también llega una persona con una experiencia fuerte, con un liderazgo fuerte. Y bueno, preguntarte, ¿cómo te sientes al respecto? Es un gran reto, pero ¿se puede lograr? Sí, seguro que sí. A ver, igual que en Grupo H, a mí no me gusta, hay inmobiliarias que su objetivo es tener a 40 o 50 asesores. Yo prefiero tener calidad. Y lo mismo en el consejo. No quiero, o yo no visualizo, al menos en mi administración, el afilia y ten ahí a mucha gente. Prefiero, y he ido poco a poco sumando personas que sé que comparten conmigo la visión que yo tengo de lo que debe de ser el consejo. O sea, sí son personas que, igual que yo, buscan que haya un bien común, no un bien propio. Que tengan esa pasión de vamos a ayudar a las mujeres más necesitadas y vamos a ayudar a las mujeres en general. Si comparten eso, están dentro de mi consejo, ¿no? De hecho, acabamos de tener la primera sesión de consejo, somos solamente 10 personas. Okay. Y muy contenta porque ha sido un caminar de casi 6 meses, de ir desde que me dijeron que me iba a quedar con la presidencia. Fui empezando a pensar en las personas, empecé a convivir con ellas, a trabajar con ellas. Otra cosa que a mí me gustaría que se quedara como una forma de trabajo en el consejo es que la gente que tenga cargos sea porque realmente tiene los talentos y tiene el corazón para estar ahí, para lograr objetivos. Y no porque eres mi amigo y quiero quedar bien contigo, te voy a dar la comisión o la vicepresidencia de algo. Entonces, también las vicepresidencias que yo tengo que repartir, no las he repartido. He sido muy lenta en esa parte porque realmente quiero que la gente lo haga porque lo quiere, ¿no? Y porque pues, se lo merece. Y justo eso sucede en la parte empresarial, ¿no? O sea, evalúas el perfil. Sí. Evalúas sus habilidades. Exacto. O sea, claro, por supuesto que así debería de funcionar y no solo, más bien no una dedocracia versus una meritocracia, ¿no? O sea, que realmente te lo merezcas. Fabiola, yo he tenido la oportunidad de escucharte en un par de discursos. Me ha gustado mucho cómo los matices que tienes, cómo comienzas con ciertas frases, las pausas que le das. ¿Cómo has logrado, y curioseando un poco en tu perfil, sé que formas parte del Toastmasters? Quisiera que nos compartieras, para quienes no conocen vamos a llamarle esta organización, este grupo, ¿qué ha representado para ti? ¿Cómo llegaste y cómo te ha servido en tu vida profesional y personal? Ay, gracias. Es una muy buena pregunta porque Toastmasters ha venido a desarrollarme esta habilidad de que todavía me falta mucho,
pero que ya me siento mucho mejor a raíz de que fundé un club. Porque además yo llegué ahí yo iba a otra cosa. La primera sesión que yo llegué... Vas a vender. Sí, o sea, yo tenía una cita con un cliente, un señor muy, muy amable de Infonavit. Me dijo, oye, te invito a una reunión, más bien, te veo a las 8 de la noche en CEMIC, tal día. Y yo, sí, está bien, no hago citas tan tarde, pero me dice, ándale, por favor. Y ya, llegué y resulta que era una sesión de Toastmasters. Y me dijo, nada más termina la sesión de Toastmasters y ya platicamos. Y yo, bueno, Okay. ¿Cuánto dura? 2 horas, ok. Y me gustó mucho la dinámica porque es una familia que se apoya, que haces catarsis, pasas a hablar en público. A diferencia de los otros cursos que yo había tomado, aquí puedes practicar, no nada más es aprendo y ya, ¿no? Entonces el hecho de que puedas en cada sesión practicar un discurso y que te corrijan todo, a mí me pone más nerviosa dar un discurso en Toastmasters que dar un discurso ya en la vida real, porque obviamente ahí te están evaluando todo, cómo te paras, la voz, las pausas, etcétera. Y como no se me ajustaban los tiempos de ningún club, les dije, oigan, pues quiero hacer mi propio club. Y lo hice. Y así fundamos Toastmasters. Siempre emprendedora. Grupo, sí. Pero ahora tuve que dejar la presidencia porque, o sea, sí cumplí el año, pero realmente yo tenía administrativamente solo 6 meses y ya dejé, hay una muy buena presidenta que se quedó en mi lugar, porque sí, ya no me daba la vida. Pero ahí está. ¿El club está abierto o únicamente sí, es para...? Cualquiera que quiera estar en mi club, bueno, en el club Monarca Grupo H que se llama, puede ir. Es los jueves de cada 15 días en el restaurante Fesule a las 9 de la mañana, de 9 a 11. Genial. Oye, Fabiola, y sé que suena complicado resumir o dar consejos en esta parte de hablar en público, pero a mí también es algo que me ha gustado mucho, que lo he estudiado en algún punto, pero si tú pudieras compartir a los jóvenes quizá o a las personas que tienen miedo de enfrentarse a una cámara, bueno, ya la cámara es mucho, ¿verdad? Un micrófono en un salón de clases, inclusive hasta con la misma gente que con la que se relaciona. ¿Cuáles han sido esos 3 aprendizajes que tú pudieras compartir para comenzar a pulir esta parte? Que yo creo que hay gente que nace sin lugar a dudas con esas habilidades, pero habemos otros quizá que las podemos ir puliendo. Sí. ¿Cuáles serían estos aprendizajes? Lo primero es que tengan la motivación de hacerlo, y la motivación más importante es saber que cuando tú ves en una fotografía a una persona con un micrófono, dices, ya es importante. ¿Estás de acuerdo? Entonces, toda la gente, ¿por qué? Porque es uno de los miedos, es más, el miedo más grande es hablar en público. Claro. Entonces, por eso el que lo logra, pues ya es diferente al resto de la población, ¿no? Y porque también se supone que cuando hablas en público es porque tienes un conocimiento y una experiencia que tienes que compartir, ¿no? O que puedes compartir. Entonces, todos deberíamos de desarrollar esa habilidad, porque es la mejor forma de comunicarnos y de poder crecer más rápido. Eso le diría a los jóvenes, que practiquen. A mí me ha costado mucho la transición de leer a no leer. De hecho, apenas lo estoy haciendo. Y el mensaje es mucho más impactante cuando no lees. Pero lo que yo he aprendido es que no debemos de presionar al que todavía no pasa del 1 al 2, sino que es como las rueditas de la bicicleta, el triciclo. O sea, primero andas con rueditas. Y las rueditas para mí es el discurso escrito. Después, conforme vas tomando seguridad, que se da a raíz de las experiencias repetidas, entonces ya empiezas a quitarte las llantitas y a hablarlo. Y dejas más impacto. Y si nos vamos a equivocar, que esa es otra cosa. A ver, solamente nosotros sabemos lo que teníamos planeado decir. Claro. Entonces, si te equivocas, la única persona que sabe que te vas a equivocar eres tú. Entonces, que se dejen llevar. Y la otra cosa es que si estás ahí hablando enfrente de todos es porque
en teoría tú sabes más que ellos del tema. Lo dominas, ¿no? O lo dominas más. Entonces, pues con esa confianza tienes que hablar. ¿Recuerdas? Más bien, la pregunta es, ¿qué tiempo llevas en esta organización desde que la conociste? En Toastmasters. Ajá. O sea, es que la conocí y a los 2 meses hice mi club. Ok. Entonces, pues llevo como 1 año, 2 meses. Ah, ok, es reciente. Sí. Pensé que llevas un poco más. No, Ok, es ok. reciente. Qué bueno. No, sí, de verdad que, y de verdad que lo comparto muy genuinamente. Sí, sí se nota mucho trabajo, mucho, habilidades que en algún punto conectan, ¿no? Y escuchar a alguien cuando da un discurso justamente y que te mueva o sensibilice ciertas partes, la verdad es que creo que ahí ya te das cuenta que va marcando diferencia. Gracias. Quiero compartir contigo, charlar contigo algo bien importante que yo sé que para ti también lo es, como el bagaje familiar. ¿Cómo qué representa para ti, Fabiola, como líder empresarial, como líder en tu corporativo, en tu empresa, como mamá, como pareja? ¿Por qué lo pregunto? Porque para mí, o bueno, yo soy creyente de que existe este bagaje familiar, nos ayuda a nosotros al final o forma parte de nuestra trayectoria, de nuestra historia, ¿no? Nos va convirtiendo o nos va mostrando un poco el camino. Ya más adelante nosotros podemos ir tomando ciertas decisiones para o repetir ciertas cosas o transformarlas completamente. ¿Cómo es ese bagaje familiar de Fabiola hoy en día? Sí, gracias por esa pregunta. Es muy importante la familia para mí y todo el mundo lo dice. No hay nadie que diga, la familia no es importante para mí, claro, ¿no? Pero yo llegué a un punto en el que sí me cuestioné si realmente la familia era lo más importante para mí. En el camino del profesional, a todos nos ha pasado que cuando tenemos objetivos claros, de pronto nos perdemos en ese camino y en ese afán de lograr lo que te has propuesto. Y llega un punto en el que empieza uno a atropellar a los que van contigo en ese camino. Y obviamente los primeros pues, son tus familiares. Como mujer, seguimos teniendo, y seguiremos teniendo por muchos años, creo yo, la responsabilidad primera de los cuidados del hogar, sobre todo en Latinoamérica. Todavía la responsabilidad de que haya comida en el refrigerador, de que esté la mesa puesta, de ir por los niños, recogerlos, revisar la tarea, llevarlos en la tarde, recae en las mujeres. Entonces, de pronto, como mujer, tienes que partirte en 1000 pedazos, bueno, no de pronto, es toda la vida, te tienes que partir en 1000 pedazos para poder lograr tus objetivos profesionales al mismo tiempo que cuidas de tu hogar. Porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer, es una realidad. Y si se lo dejas a la parte masculina, mayormente, por ejemplo, mi pareja sí lava trastes, sí cocina, etcétera, ¿no? Tengo esa bendición. Pero a él no le entra todavía la onda de que si yo llego tarde, porque ahora que estábamos en home office y eso, si yo llegaba después de la comida, él no llegaba yo y ya estaba la comida caliente y la mesa puesta. Eso es algo que le ha costado mucho trabajo y que le cuesta mucho trabajo a los hombres en general. Entonces, el empezar a hacerle, a romper con esto con tu pareja de necesito más ayuda, porque es importante tu carrera profesional, pero es igual de importante la mía, es bien complicado y eso genera ciertas fricciones. El crecimiento de una mujer es más complicado también porque estamos acostumbrados a esas familias en las que la mujer se encarga del hogar para que el hombre, de todo,
las camisas limpias, el lunch, etcétera, para que el hombre pueda enfocarse en su carrera profesional. Entonces, el hacer los caminos cruzados, de que entendamos que las dos carreras son importantes, genera fricciones. Y conforme creces, las vas teniendo. Yo llevo con mi pareja 8 años. Con mi primer matrimonio te digo que dura 1 año. Entonces, con él realmente es con quien he hecho mi vida. Y con él es con quien he crecido. Y he tenido estas situaciones. Que además, por otro lado, hay otra parte en mi semblanza que habla del empoderamiento positivo de las mujeres. Yo caí en un punto en el que, como muchas mujeres, empiezas a tener éxitos profesionales y empiezas sin querer a minimizar a tu pareja masculina, sí, a tu pareja, ¿no? Y hacer cosas que hacen que se sientan menos que tú. Entonces, por ejemplo, cuando tuve mi primera presidencia en Suma Inmobiliarios del Estado de México, llegó un punto en el que me dijo, a ver, aquí no eres la presidenta, ¿no? La presidenta eres allá, ya tienes a tus empleados, yo soy tu pareja, a mí trátame como eso. Y fue un caminar de primero aceptar que sí lo estaba haciendo y que yo estaba haciendo acciones. Mi pareja es exitoso, le va muy bien y me ha hecho crecer mucho. Pero de pronto las mujeres sí perdemos el piso. Y eso genera problemas pues en el entorno familiar. Ese ha sido el reto más importante de realmente yo entender que si lo más importante para mí es la familia, tengo que cuidarla y escuchar cuando me están diciendo que no voy por el camino correcto. Porque creo que ningún éxito profesional vale lo suficiente como para destruir una familia. Y puedes tener una familia muy bonita al mismo tiempo que tienes una carrera profesional exitosa. Yo creo que al final de mi vida voy a sentirme realizada si pude lograr todos mis objetivos profesionales al mismo tiempo que logré ser feliz con una pareja, hacer feliz a mi pareja y hacer una hija buena, que sea feliz. Si las dos cosas no se dan, entonces habré fracasado. Esto que comentas sucede prácticamente de este lado también. Pero quiero preguntarte cuál es vamos a llamarle secreto, cuál es el secreto o cuál ha sido la filosofía de Fabiola para lograrlo. ¿Por qué? Porque, y conecto mucho contigo, que de repente en la vida llegan ciertos momentos en los que haces pausas, reflexionas un poco más y han pasado ya muchos años o algunos años y dices, creo que estoy descuidando esta parte, creo que ya me enfoqué más en esta. En mi caso, por ejemplo, en mi carrera profesional, pues he estado moviéndome en diferentes partes de la República y son como reiniciar constantemente, ¿no? Porque cada decisión de moverme de un lado a otro ha implicado un reseteo, ¿no? Y ya empiezas a hacer ciertos círculos y vamos para acá. Y en todas partes. Pero ¿cuál ha sido esa filosofía de Fabiola para lograrlo? Te lo pregunto porque no solo me he sentado con muchas otras mujeres a platicar de estos temas. Muchas sí lo logran, muchas no, pero ese equilibrio, ¿cómo se logra, Fabiola? Pues lo que decíamos hace un momento, siendo humildes. Porque si no escuchas, si no te abres a escuchar lo que los demás te están diciendo, ¿cómo vas a crecer? O sea, si tú crees que lo estás haciendo bien, pues entonces te vas a quedar en el error, ¿no? Y si te están diciendo algo, las cosas es por algo. A mí me ha funcionado mucho eso, el abrirme a que mi pareja, mi equipo, la gente que está a mi alrededor, me diga en qué estoy fallando. Porque los ojos de afuera te dicen más que tus propios ojos. Ese creo que ha sido mi secreto para lograrlo. Y hoy me siento muy contenta. De verdad que muchas veces me levanto y digo, gracias Dios, porque tengo todo. Porque
estoy bien en mi carrera profesional, pero al mismo tiempo tengo una pareja bonita con la que me llevo bien, tenemos una buena convivencia. Mi hija es una muy buena niña, claro que tiene sus detalles, está en la adolescencia, tiene 14 años, ¿no? Okay, pero es una niña muy centrada, muy enfocada, ya sabe bien qué es lo que quiere, y sobre todo es una niña feliz, ¿no? Yo me sentiría totalmente frustrada si estuviera teniendo muchos éxitos profesionales y en un rincón tuviera una niña sola, deprimida, arruinándose la vida. Y no, todo lo contrario. Fabiola, cuando tienes la oportunidad de conocer a personas como tú, hoy en este momento un poquito más que de lo normal, vamos a llamarle así, siempre ves una parte muy superficial y generalmente lo primero que uno mismo dice es una persona exitosa, ¿no? Por cómo habla, por cómo se relaciona con los demás, por las historias que cuenta, por muchas cosas. Pero yo también creo que hay una parte que muy pocos conocemos, que es acerca de los fracasos que han estado antes de para llegar a lo que hoy somos. Y seguramente, probablemente habrá algunos otros en el camino más adelante. ¿Cómo Fabiola ha enfrentado fracasos en su vida profesional y personal que le han permitido llegar a lo que hoy es? Como te comenté también hace un momento, siempre he tenido a Dios, ya ahora de diferente forma, pero siempre lo he tenido a mi lado y me da la confianza de saber que hay cosas que se van de mis manos y que son por algo. Sin embargo, he aprendido también que hay cosas que no salieron bien por mi culpa. Entonces, cuando yo tengo un fracaso, lo que hago es tratar de tranquilizarme y empezar a notar. Más bien, eso no lo trato de hacer, eso lo hago. Anoto en qué cosas me equivoqué. Siempre empiezo por mis errores. Y ya después empiezo yo me equivoqué en esto y esta persona se equivocó en esto. O sea, todos los que tuvieron que ver para que este proyecto no saliera, también lo analizo. Pero empiezo por mí en el centro. Y una vez que yo asumo en qué me equivoqué y veo la forma de arreglarlo si es que es posible, entonces ya empiezo a hablar con las partes que estuvieron involucradas en eso para tratar de que resolverlo o de que no vuelva a suceder. De hecho, cuando nosotros tenemos una oferta en Grupo H que no avanza, nosotros le llamamos se cayó la oferta, nos sentamos o hacemos un Zoom para revisar qué fue lo que nos llevó a ese fracaso, para no volverlo a repetir. Nos enseña, y siempre les digo, esto nos enseña más que las ventas que cerramos, porque son áreas de oportunidad que nos hacen crecer 10 veces más. Entonces, en general, así lo hago. Trato de anotar cuando hago una buena negociación también, qué hice bien, por qué me salió. Ya tengo una libretita azul donde tengo todas mis cosas y también de los fracasos, pues trato de llevar como un récord, ¿no? Y cuando son cuando se dan esas buenas negociaciones en las que tú intervienes, ¿por qué generalmente en el argot de las ventas se habla de cerrar, de que el cierre es muy importante? Y en muchas ocasiones, y me ha tocado porque a todos hemos comprado algo o hemos estado en alguna negociación que nos quieren ofrecer algún servicio o algún bien inmueble, como sea. ¿Por qué es tan importante esta parte y cómo logras tú? ¿Cuál es la diferencia de que lo haga Fabiola, que lo haga un equipo que ha estado trabajando, que ha estado capacitándose? Lo haces más para que lo vean, lo desarrollan. Hay un cierto ritual, lo que puedas compartir, porque se me hace bien interesante eso y generalmente se toca mucho ese tema, cerrar la venta, y en muchas ocasiones suelen comentarse que si no se analiza bien esa parte o no se hace bien, puede caerse cualquier negociación. Y esto lo quiero llevar no solo al tema que tú dominas, sino que nos ha tocado en el día a día. Pues negociamos diario.
Todo el tiempo estamos negociando, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Que si las vacaciones, que si con tu jefe, que si con tu equipo, que si con tu pareja, hasta para dónde comer o qué comer. Cualquier cosa implica una decisión. ¿Cuál es ese cierre del que te estoy hablando que puedas compartir? Sí, con gusto. Primero, creo que funciona más simplemente por la experiencia, ¿no? De 13 años cerrando operaciones. Claro. Entonces, cuando a mí me pasan las negociaciones que se les complican, pues yo ya sé, porque ya tuve experiencias anteriores y ocupo lo que me funcionó. En las negociaciones del día a día, lo que a mí me funciona mucho y es parte de lo que he aprendido también a raíz de fracasos es ganarte la confianza de la gente. Si la gente confía en ti, vas a poder siempre lograr más cosas, ¿no? El tener un interés genuino de que la otra persona reciba los mismos beneficios que tú o parecidos ayuda mucho a la negociación. Cuando yo me siento a la mesa, trato de ver qué son esos valores que tiene la otra persona que a lo mejor para mí no son tan importantes. Y entonces me abro, que eso es algo muy importante en la negociación, tanto personal como profesional, de que estemos abiertos a ceder. Porque si a mí se me atoran mucho las negociaciones, yo soy mediadora en realidad, porque yo tengo que negociar para el comprador y para el vendedor. Y tengo que buscar el equilibrio. Pero me pasa, y es bien difícil, negociar con personas que no están acostumbradas a negociaciones profesionales, que son contadores, que son abogados, los abogados sí negocian, que son doctores. Ajá. Cuando no traen esa experiencia de negociación, se complica muchísimo porque no saben cómo negociar. Entonces ellos dicen, yo quiero A, B, C y D, y si no me lo dan, no avanza la negociación. Entonces, hacerlos entender a ellos que tienen que ceder para poder lograr la negociación es lo más difícil en este tipo de negociaciones, ¿no? En las inmobiliarias. Entonces, repito, lo que busco es entender qué valores tienes tú, que para mí no son tan importantes, que yo te puedo ceder, y llegar siempre con el hasta dónde, o sea, ¿qué es todo lo que puedo perder? Me sirve mucho también decir, ¿qué es todo hasta dónde voy a sacrificar yo en esta negociación? Para tener, obviamente, el punto mínimo antes de levantarme de la mesa, ¿no? Pero el descubrir el de cada uno que no te lo dicen está bien complicado. Me encanta que comenzaste la respuesta con la parte de la experiencia. ¿La experiencia sí hace la diferencia? Claro. Sí, totalmente. Porque por mucho que estés en los mejores cursos y entrenes, etcétera, la suma de las experiencias es la que ya también te da más confianza de poder llegar a acuerdos. Los acuerdos también no siempre son con dinero, las sesiones, ¿no? A veces son, oye, te entrego la casa 6 meses después y lo de la renta que yo me estoy ahorrando es la que te voy a descontar del precio, etcétera. Ceder y experiencia, la mezcla perfecta para cerrar una buena negociación. Términos generales. Y buscar ser empático, ¿no? Vamos a ceder las dos partes. Cuando se cierra la negociación es cuando una de las partes no quiere ceder nada. Fabiola, hace algunos episodios atrás tuvimos aquí en este mismo estudio a Diana Velázquez, que le mandamos muchos saludos, exfuncionaria del gobierno del estado y exdirectora del Perspectiva de Género. En esta charla nos compartió algo bien interesante y que ahorita me hizo recordar con todo lo que te estoy escuchando, que tenía una lista, que ella comenzó una lista desde hace ya muchos años, en las que iba anotando ciertos nombres de personas a las cuales les agradecía. Qué padre. Sí, se me hizo súper padre e interesante. Y tiene años haciéndola, ¿no? Esta persona por esto, esta persona por esto, esta persona por esto. Y le preguntaba, ¿y es en serio la tienes? Sí, la tengo y aquí está y es digital. Oh. Y no solo eso, lo he compartido con estas personas. Esto te lo comparto porque también quisiera yo saber si tú tienes algún ritual de agradecimiento. Y te lo quiero preguntar porque percibo que eres eres una persona muy conectada en esta parte de espiritualidad, vamos a llamarle así, centrada, con mucha experiencia en varios tintes. ¿Y tienes alguna forma de agradecer? ¿Y quiénes han sido tus principales mentores o estas personas
con las cuales a veces recargas un poco el hombro, a veces tiramos un par de lágrimas que nos pueden orientar un poco en el camino. Primero, ¿tienes un ritual de agradecimiento? ¿Cómo es la forma en la que agradece Fabiola? Y segundo, ¿quiénes han sido estas personas que han marcado tu vida que las pudieras considerar mentores? No tengo un ritual como tal. Más bien cuando alguien me tiende la mano no se me olvida y soy totalmente leal con esa persona. Obviamente hay de favores a favores, hay favores pequeñitos y hay favores que te marcan la vida. Entonces, con estas personas que han dejado cosas que incluso no sabían, como mi amigo el que me dijo, no te doy trabajo y abre tu inmobiliaria, claro, ¿no? Cada que lo veo, de hecho, ahora he estado yendo mucho a Concaén porque es amigo de Pablito. Cada que lo veo le digo, no se me olvida, gracias. Esa es mi forma de agradecer. Yo creo que también la vibra, la bendición que tú le mandas a alguien en agradecimiento, aunque no se lo estés diciendo y aunque no tengas un acto específico, pues le llega, ¿no? De mentores, bueno, la primera persona que ha estado conmigo toda la vida, que ha confiado siempre, que en los momentos más difíciles de todo siempre ha estado, es mi mamá. De hecho, está siempre sumada en todo lo que yo hago. Se acaba de jubilar hace 3 años y ahora anda conmigo en la inmobiliaria y dice que es la del departamento de ay, no me acuerdo cómo le puso, pero es la que va al súper y nos lleva todos los insumos y okay. Ahora también ya me ayuda en el tema del consejo a organizar los eventos. Pero sobre todo la parte emocional, yo sé que siempre, yo soy de pocas amigas. De hecho, prácticamente no tengo. Y también esa raíz de que conforme vas cambiando tu vida, no sé si a ti te pase, pero conforme vas cambiando de etapas, pues las amistades que tenías ya no encajan, ¿no? Y cada día es más difícil hacer nuevas amistades porque pues las amistades hay que pues regarlo, como cultivarlas, plantas, ¿no? Y eso pues yo no tengo, o sea, no tenemos tiempo. Por eso se complica más el tener amistades conforme pasa el tiempo. Creo que cuates tenemos, mi pareja y yo muchos, pero amistades para que yo le pueda marcar y decirle, oye, tengo este problema, me siento mal por esta situación, pues prácticamente es mi mamá y pues mi pareja en quien me recargo. Pero pues toda la vida ha sido mi mamá la que me guía, la que me apoya, etcétera. Y sí, a lo largo de mi vida profesional me he encontrado con gente que me ha impulsado, que me ha dado buenos consejos y tienen mi amistad y mi lealtad siempre. Y eso lo demuestro por años, ¿no? Y lo seguiré demostrando. ¿Trabajas de alguna forma tus emociones? Trato de... A ver, sí tengo un tema en el sentido de que no hago ejercicio. Es algo que me cuesta mucho trabajo. No me gusta. No, de verdad lo he intentado tantas veces. Okay. Me siento mal por eso. Es de las cosas que me hace falta hacer en la vida, que sí lo tengo como objetivo. O sea, sé que lo tengo que hacer, pero no he encontrado el motivo, ¿sabes? No sé en qué momento ni de qué forma, o no sé qué pasó en mi cabeza, qué sesgos tengo, pero algo no me hace clic. Entonces, sí, de pronto me tenso mucho. Y pues lo que hago es tratar de escuchar música que me pone de buenas, tomo, no sé, un tecito, así, pero realmente no tengo en la noche oro un poco y en las mañanas sí rezo y es lo que me funciona. Te recomiendo un libro que se llama Hábitos Atómicos. Ah, sí, ya he escuchado el título. Ahí dice. Te puede ayudar. Bueno, a mí me ha ayudado mucho. Uh-huh. El Club de las 5 AM también es muy buen libro. Uh-huh. Y otro en particular que me ha gustado mucho es el de... se me fue el nombre. Hiperfocus. Te lo recomiendo. Esos 3 hablan de esta parte de por qué postergamos el que decimos que es un objetivo, pero realmente no es un objetivo. Porque si fuera un objetivo, ya lo hubieras realizado, ¿no? Lo hubieras trabajado. Pero creo que te puede ayudar, o bueno, échale una revisada. A mí me ayudó mucho porque igual era como dejar muchas cosas sin concluir.
Y es bien difícil, o sea, no es algo tan sencillo, es un tema de mucha organización, mucha paciencia y mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, Fabiola, Gracias. solo como mero comentario. Vamos a ir concluyendo y antes de concluir, sé que tienes por ahí una pasión por la Fórmula 1 y me llamó mucho la atención y dije, no podemos terminar el podcast sin preguntarle. ¿Por qué te encanta la Fórmula 1? Cuéntame. Digo, sé que es un eventazo y es algo Sí, que... pero no. Sí. Pero, ¿por qué conectó contigo? Porque vi la primera temporada de Drive to Survive. Ok. Y en la primera temporada, que ya no fueron tan buenas a partir de la tercera, vi a las personas que hay atrás de los pilotos. Y me encantó. No solo lo de ellos, sino también de los jefes de las escuderías, específicamente de Toto Wolff. O sea, yo estoy enamorada de Toto Wolff por el liderazgo que tiene. Y todo, o sea, el ver a los pilotos tan jóvenes, con tanta disciplina, con tanta estrategia, me motivó mucho. O sea, me hizo admirarlos de verdad, ¿no? De pronto, mucha gente, nosotros, Pablo y yo, hemos ido al Gran Premio desde que Checo estaba en el Rosita, ¿cómo se llama? Nadie, o sea, sí dicen, el mexicano, pero X, ¿no? Entonces, hoy día hay muchos fans por Checo. Claro. Pero sí, nosotros realmente éramos, bueno, sobre todo Pablo llora cuando inicia la carrera y le emociona mucho, pero a mí me gusta más la parte que hay atrás, repito, de ellos, ¿no? El ver todo lo que tienen que hacer, toda la disciplina que tienen que tener para lograr lo que hacen. O sea, el meterte en un carro que esté tan caliente, que vaya hasta tantos kilómetros de velocidad, tienes que tener un trabajo impresionante de atrás, una disciplina mental, el que no se... A diferencia de los futbolistas, también me llamaba mucho la atención cuando yo los vi en el programa, que es gente muy preparada, muy estudiada, culta, y por eso me encantó todo ellos. Te felicito por la forma en la que lo compartes y sobre todo por la forma en la que lo visualizaste, porque en muchas ocasiones, digo, vemos a Netflix, vamos a llamarle así, como una parte de solo entretenimiento, pero me gusta porque tú lo llevaste del entretenimiento al entrenamiento. Sí. Y me encanta eso porque también yo conecto mucho con eso, porque muchas series o muchas documentales, justo estoy en modo aprendizaje, ¿no? ¿Viste cómo lo hizo? Sí. ¿Viste cómo le dijo? ¿Viste la forma tan sutil de regañarlo, pero no lo regañó? O sea, Sí, exacto. me encanta esa parte y te felicito y que lo quería preguntar porque Gracias. me llamó mucho la atención. Dije, porque te veo con mucha pasión cuando algunas fotos o en los premios y la desbordas y la transmites de forma genial. Sí. Fabiola, en este podcast suelo concluir con vamos a llamarlo un ejercicio, quiero compartírtelo y bueno, este ejercicio vamos a imaginar que en este momento llega a tus manos un libro. Ese libro tiene muchos capítulos, muchas imágenes, muchas frases, muchas historias. Y resulta que cuando llega a tus manos ves la portada y es el libro de tu vida. Qué padre. Y lo empiezas a abrir. Y lo empiezas a ojear como solemos ojear los libros que nos llaman la atención. Uh-huh. Y te vas hasta la parte final de ese libro. Y justo ahí es donde me gustaría saber qué títulos, qué letras, qué notas, qué frases o qué imágenes o qué personas ves en ese capítulo final de ese libro. Ay, qué padre. Pues una casa con flores, con mucha luz. De hecho, lo he visualizado mucho. Una mesa llena de personas que son mi familia, los nietos, tal vez los bisnietos. Yo con mi pareja ya viejitos y tranquila, en paz y satisfecha de lo que logré en mi vida. Así la veo.
¿Le pondrías algún título a este último capítulo? ¿Te gustaría? Pues yo creo que la realización perfecta. La realización perfecta. Sí. Ay, qué padre título. Me gustó. Oye, Fabiola, ¿hay algún libro, alguna frase, algún podcast, algún video que quieras compartir para quienes nos escuchan, para que sigan, que tu historia los siga inspirando aún más? Ay, gracias. Yo aprendo mucho del podcast que se llama Libros para Emprendedores. Ah, ok. Porque si en una hora te dicen de qué se trata el libro. De hecho, ahí escuché el de Hábitos Atómicos. Uh-huh. Ese se lo recomiendo porque si en una hora ya sabes de qué se trata un libro, ¿no? Entonces está interesante. En cuanto a personas que seguir, me gusta mucho la historia de la familia de Barack Obama. Okay. Tanto su historia como la de Michelle. En sus libros, Michelle nos deja ver más a la persona que era Barack Obama. Y me llama mucho la atención porque era muy humano. Bueno, es muy humano. Su liderazgo es muy humano. Y es muy familiar, ¿no? Michelle cuenta como cuando lo propusieron para ser candidato a la presidencia, le preguntó. Y prácticamente, o sea, Michelle dice, yo decidí que él avanzara. Y yo pude haber decidido que no, porque yo no quería que él fuera presidente. Entonces, el poder saber que una persona pudo haber dicho que no al puesto de mayor poder y mayor importancia a nivel mundial, porque su esposa dijera que no, hace que para mí Barack Obama sea una gran persona. Entonces, se los recomiendo mucho, tanto su libro de Barack como de los dos de Michelle. Y pues nada, creo que sí, siempre ir escuchando podcasts. Por ejemplo, ya escuché el primer capítulo de tus entrevistas, escuché la de muy padre, la de José Luis, y ya terminando esa voy a escuchar las otras. Hay muchas. Hay algunas bastante interesantes. Gracias por escucharlo. Hay algunas bastante interesantes. La verdad es que justo esa es una charla, ¿no? Ahorita estaba justo buscando, no recordaba el nombre de Libros para Emprendedores. Es un podcast de Luis. No recuerdo su apellido. Pero es Luis, ajá. Pero curiosamente conozco a Luis. ¿Ah, sí? Curiosamente conozco a Luis. Y justo de ahí nace mi interés por Toastmasters, porque cuando coincidimos en un curso en la Ciudad de México, que le mandamos muchos saludos, y cuando terminó ese curso fuimos a cenar y justamente esta curiosidad de preguntarle, oye, ¿cómo lo haces? Y todo, porque habla padrísimo y se desenvuelve padrísimo y todo. Y me dice, no puedes dejar de conocer Toastmasters. Sí, ya fui un par de veces. Ya ahorita te cuento mi experiencia fuera de micrófono, pero sí, ya fui, no lo conocía y lo conocí por él. Y me dio así varios tips, varias cosas bien interesantes, porque justamente a él le sirvió muchísimo en algún punto de su vida, y él es un crack. Déjame buscar rapidísimo, nada más para no... Luis Ramos. Luis Ramos, sí. Luis ya Ramos. Tiene libros y todo. Sí, también. Luis Ramos, le mandamos muchos saludos. De hecho, ahí lo tengo ahí en un grupo, y cuando terminamos los capítulos los subimos, y le voy a mandar muchos saludos a Luis Ramos. Qué padre que nos hayas compartido esto, que nos hayas inspirado el día de hoy, Fabiola. ¿Quieres concluir con algo? ¿En dónde te puede seguir la gente? ¿En dónde puede conocer los servicios que brindas, conocerte un poco más, conectar contigo? Sí, en Fabiola Pérez, Realtor. Así me encuentran en Facebook, Instagram y TikTok. Fabiola Pérez, Realtor. TikTok. Con TikTok todo. también, sí. Ahí No, sí, ya échese una vuelta en sus redes sociales, ¿eh? Le van a aprender bastante. Hay mucho material muy profesional y muy padre. La verdad es que sí. Y lo último que quisiera decir, aprovechando el espacio, Adelante. es que un mensaje para las mujeres que quieren tener éxitos profesionales, que no caigamos en ese empoderamiento que yo le llamo negativo, de sí es nuestro momento, sí estamos teniendo muchas oportunidades por el tema de la equidad, de la inclusión, de la paridad, pero no debemos olvidar que
no tenemos que pisar a nadie para poder crecer, y especialmente a los hombres. Necesitamos mantener ese equilibrio. Los hombres y las mujeres somos igualmente importantes. Ese fomentar de pronto el odio ante los hombres, de cada día hay más mujeres divorciadas exitosas. De hecho, conozco a muy pocas mujeres exitosas que tienen una pareja bonita o una familia bonita. Y ha sido mucho porque están dejando a un lado lo más importante, y al final puede sonar trillado, pero ¿de qué nos sirve haber tenido éxito profesional si por tenerlo de una manera mal canalizada, porque no quiere decir que no lo tengamos, solo hay que canalizarlo bien, vamos a perdernos la oportunidad de tener una pareja bonita que nos ame y de tener un hogar bonito, porque nosotros siempre vamos a ser el corazón de la familia. Este corazón que nosotros tenemos como mujeres, solamente nosotros lo podemos aportar, y eso marca toda la diferencia en la familia, que es la base de la sociedad. Para que haya un mundo mejor, tenemos que seguir trabajando en nuestras familias. Fabiola, qué forma tan extraordinaria de concluir. Te felicito nuevamente. Gracias por reservar un tiempo de tu agenda. Sé que es complicada la hora, el día, pero de verdad encantados de que nos hayas compartido el día de hoy parte de tu trayectoria profesional y mucho de tu trayectoria personal para conocer más a Fabiola detrás de cámaras, vamos a llamarle así, ¿no? Gracias también a Carlos Dotor, que nos recibe un día más en este estudio. Muchas gracias, Carlos. Fabiola, espero que no sea la primera, que tengamos otra oportunidad de seguir charlando y conversando. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por permitirme compartir tantas cosas de mi vida. Fue extraordinaria la entrevista. Gracias, Fabiola.